la problema de la sociedad, cómo hay que empezar a solucionar un problema y luchar contra un aspecto, es el patriarcado. ¿Y cómo se puede hacer? Hay que volver a la historia y analizar la situación de las mujeres. Y cómo las mujeres, como la sociedad, hay que empezar a analizar dónde perdimos como mujeres. Porque cuando perdimos como mujeres, perdí la sociedad. Porque en la revolución neolítica, en la revolución en la historia de la humanidad, antes del patriarcado, era una sociedad, era una vida indigna, era una vida de igualdad. Ahí hubo como, era la vida fue alrededor de la mujer. Era una, como, se podría hablar sobre como una igualdad y liberación. Entonces hay que empezar a analizar de ahí, y ahí puedo decir que en el movimiento hubo un proceso, casi 20 años dentro del movimiento, una lucha interna. Como las mujeres, porque antes de empezar a luchar contra el compañero, a luchar contra una institución, teníamos que cambiar nuestra mentalidad, tener una revolución de la mentalidad como las mujeres. Y como definimos nosotros, nuestro gran arma es la forma de organización autónomas. Como las mujeres tenemos que tener nuestras formas de organizaciones que sean autónomas, que sean una alternativa. Pero también como hay una participación en las formas generales mixtas para tener una lucha dentro de estas formas también, a cambiar esta mentalidad también. Pero antes de todo nosotros teníamos que saber qué queremos, cómo queremos vivir, qué vamos a hacer y en dónde tenemos que empezar. Esas tres preguntas eran fundamentales, preguntas de la formación del movimiento Mujeres de Kurdistán en la montaña. Y paso a paso, este cambio que hubo en la montaña con las guerrilleras kurdas afectaba a la sociedad kurda. Hubo un cambio, porque el movimiento, los revolucionarios y las guerrilleras tenían una relación directamente con el pueblo y eran ejemplo para la sociedad kurda. Entonces, si se eran el ejemplo para una sociedad libre como esas militantes, tenían que cambiar su mentalidad. Y con una perspectiva, hubo un proceso, como decía, que es un proceso muy largo, de 20 años. Nosotros como definimos una época de la liberación y decimos la lucha en esa época de 20 años, el proceso es para nosotros y todavía más fuerte que la lucha armada contra el enemigo, porque la otra lucha es la lucha ideológica y es de mentalidad. Entonces, si hablamos sobre la revolución en Kurdistán y decimos que es la revolución de las mujeres kurdas, hay que como ver con la lucha de las compañeras, de su mentalidad con sus propios compañeros. Si hoy, por ejemplo, las formaciones que tenemos ideológicas dentro de la sociedad, como hay asambleas populares y hay también comunes, que la sociedad, el movimiento kurdo, la ideología está en práctica, existe una alternativa. Por eso somos el foco de todos los ataques en Medio Oriente, porque nosotros tenemos una alternativa a un Estado-nación. Porque nosotros empezamos a analizar, a luchar contra una mentalidad, luego creamos nuestras propias formas o alternativas. Y, por ejemplo, si el movimiento Mujeres de Kurdistán no tenía ese proceso de lucha con su mismo, en la lucha interna, la transformación interna, no podría cambiar la sociedad, no podría cambiar el movimiento, porque nosotros, como en todas las charlas estoy tratando de decir que yo critico como muy fuerte que cuando en las charlas, en las actividades dicen que vamos a hablar sobre los problemas de las mujeres, no existe un problema de las mujeres. Si vamos a pensar así y decir que la verdad existen problemas de la sociedad de las mujeres, no vamos a llevar más adelante la lucha. Hay que pensar, hay que saber que existe solo un problema de la sociedad. Y es el problema del patriarcado, es el problema de los hombres. Hay un problema de los hombres, de la mentalidad. No es como físicamente a cada una persona de los hombres lo que quiero. Estoy hablando como de una mentalidad. Y nosotros empezamos así. Por eso, el cambio del Abdullah Öcalan a no tener un Estado-nación era con este análisis.
decía que si el Estado-Nación es el último y el más fuerte instrumento del patriarcado, entonces un Estado-Nación nunca puede ser independiente y nunca puede solucionar los problemas de la sociedad. Porque el Estado-Nación fue creado para practicar la ideología del capitalismo. Como decía el compañero, las críticas que tenemos nosotros, el confederalismo democrático, contra 4 aspectos: el nacionalismo, el fundamentalismo, sexismo y cientificismo, ¿no? Y son los Estados-naciones están como practicando esta ideología con sus instituciones, universidades, con sus iglesias, mezquitas y no sé, esas. Y también en la familia toma también como esta ideología y práctica dentro de la familia. Si veremos, una familia tiene las mismas estructuras. Nosotros definimos la familia como un prototipo de un Estado-nación. Y el movimiento Mujeres, después la transformación interna, después de la lucha dentro del movimiento, empezaron a trabajar en las familias de la sociedad rural. Vamos casa a casa a trabajar.